A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica. La nota jurídica. Del día 12 del día 36 minutos le presentamos excusas a la decana, a la doctora Raquel Ceballos. Cuando hablamos de música nos toca esa fibra y nos pasamos y nos olvidamos y claro que teníamos la sección jurídica y bueno, nos hemos pasado unos minuticos, mi querido Iván. En un instante vamos con usted porque saludamos a la decana sobre un tema. Hoy, como siempre, estas secciones nos permiten aprender, Iván y oyentes. Esta es la hora de cuando uno escucha sobre tal artículo, sobre tal tema, y uno, sí, eso sí lo había visto yo, pero no sabía que era así. Con la doctora Raquel, aquí lo vamos a aprender, y precisamente hoy vamos a tocar un tema que nos parece bien interesante, amables oyentes. Y es el principio de transparencia en la gestión pública. Transparencia en la gestión pública. Doctora Raquel, qué placer volverla a tener aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias de estar nuevamente en este espacio de la nota jurídica que nos has invitado en este importante noticiero. Pues mi querido señor Corral, también extrañándolo a usted por todos estos días que he estado pues en incapacidad. Sí, hoy vamos a tratar un tema fundamental que tiene que ver con la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Precisamente porque hoy, como decana de la facultad, hice la rendición de cuentas del año 2025 de nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política. Y creo que la ciudadanía debe de conocer un poco más por qué se hace rendición de cuentas y para qué se hace rendición de cuentas de una entidad pública. Sí, doctora. Creo que es un tema, trascendental, y yo digo que si se efectúa esa rendición con juicio, a mí me parece uno de los puntos vitales que tiene la comunidad. Saber qué se hizo, saber cómo se hizo, saber dentro de esos aspectos, cuando uno oye, por ejemplo, a los gobernantes entregar esas rendiciones, qué bueno que no fuera dentro de esos montajes, sino decir con franqueza, tenía 10 puntos dentro de mi plan, logré hacer 8, me quedan faltando estos 2, pero y no presentarlos así como uno lo observa con la presidencia, los alcaldes, los gobernadores, sino como dentro de ese marco de sinceridad como usted nos lo presenta, doctora Raquel. Así es, la tarea realmente tiene dos aristas importantes, ¿no? Uno es las entidades públicas, sus órganos de gobierno, ¿no es cierto?, que ejercen funciones públicas y pues hay que también aclarar de que no solamente son las entidades públicas, sino todas aquellas personas privadas que también prestan servicios públicos y que reciben recursos del Estado, también están obligados a ejercer ese principio de transparencia, de acceso a la información y de rendir cuentas a la ciudadanía que se hacen con esos recursos. ¿Y por qué esto, Oscar? Porque indudablemente los ciudadanos hemos dado un mandato al Estado, damos unos recursos, unos impuestos, y desde esa perspectiva, quienes son destinatarios de ellos para administrarlos, como son generalmente las entidades públicas y los privados o particulares que prestan servicios públicos, pues tienen que dar cuenta qué han hecho con esos recursos, cuáles han sido los logros y, como tú lo decías, que no se ha alcanzado todavía. Y ese ejercicio lo hicimos hoy en nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política y pueden ver la rendición de cuentas en el canal de YouTube y en los medios de nuestra facultad, ¿cierto? Porque pues esa información oportuna, veraz, completa, les sirve a los ciudadanos para saber si realmente estamos cumpliendo con la misión y la visión de la Universidad del Valle como entidad educativa. ¿Qué podemos contarle de esa rendición, de esas buenas noticias que usted nos tiene acostumbrados aquí en esta sección, doctora Raquel? Bueno, pues yo puedo decirle a la ciudadanía caleña y vallecaucana y nacional en general
que nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política del año 2025, somos una facultad que iniciamos actividades realmente en el 2024 con nuestro programa de Derecho y con nuestro programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflicto, que fue adscrito a nuestra facultad, un programa de una gran trayectoria de 29 años. En este ejercicio 2025 terminamos de implementar nuestra facultad con los recursos, lo dotamos de tecnología, terminamos de hacer las oficinas, compramos equipos y por supuesto se hicieron una serie de actividades de difusión de lo que es el derecho y la ciencia política. Nuestros estudiantes de estudios políticos en el Congreso de Ciencia Política que se hace cada año y nosotros en Derecho participando con nuestros estudiantes y profesores en actividades nacionales e internacionales donde se lleva la producción intelectual, lo que la academia logra en su ejercicio de estudio y de investigación hacer para llevarle a otras universidades, a otros profesores, a otros estudiantes y a la comunidad en general. Ese es como parte del ejercicio del año 2025 que hemos logrado realizar y en el cual también pues hemos atendido a la formación integral de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen cada vez más apoyos para que no haya deserción, para ayudarlos a entender sus textos de estudio y por supuesto con un ambiente de bienestar estudiantil que la Universidad del Valle procura para todos ellos. Hablamos hoy de cuántos estudiantes y esos estudiantes están recibiendo enseñanza de cuántos profesores, señora decana. Tenemos en este momento 450 estudiantes entre estudios políticos y entre derecho y esos estudiantes reciben, se imparte una educación, tenemos una planta profesoral de 10 profesores, todos excepto uno con nivel de doctorado, una altísima cualificación profesoral y por supuesto nos acompañan unos profesores de cátedra que apoyan a estos programas, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero fíjate que pues yo quisiera que realmente se dé cuenta la ciudadanía de la importancia de la transparencia y la participación ciudadana. Y he invitado al profesor Jorge Arias, que es el jefe del Departamento de Derecho y es nuestro representante en investigaciones, constitucionalista, para que también dé esa mirada. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre participación ciudadana. Se realizó uno, él lo dirá, en los municipios que tienen menos desarrollo, ¿no es cierto? Y allí se encontró cuál ha sido la participación o no, en un momento dado y cuál ha sido el principio de transparencia. Pues bienvenido, doctor Jorge Arias, a esta mesa de trabajo y para hablar de uno de los temas más coyunturales y más trascendentales, la participación de la ciudadanía, doctor Jorge. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Pues con relación aquí a lo que ha mencionado nuestra decana sobre la transparencia, yo simplemente quería referirme a ella desde los aspectos, digamos, de sus fundamentos constitucionales y la importancia que ello tiene. Y diría que la transparencia se relaciona con el conjunto de principios, derechos y deberes que obligan al Estado a actuar de manera abierta, controlable y accesible para la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, colombiano, la transparencia no aparece únicamente como un concepto aislado, sino como una consecuencia directa del modelo del Estado social de derecho que se consagró en la Constitución del 91. Entre los principales fundamentos constitucionales puede destacarse algunos. Voy a mencionar, digamos, el principio del Estado social de derecho, que establece de alguna manera le da una importancia a lo que significa al poder público que debe ejercerse con sometimiento a la Constitución bajo criterios de legalidad, responsabilidad y publicidad. La transparencia es una condición necesaria para evitar arbitrariedades y garantizar el control ciudadano sobre las autoridades. Principio también democrático y de soberanía popular, que está mencionado en el artículo 3º, que establece que el pueblo es realmente el soberano y que para que exista democracia real, los ciudadanos deben tener acceso a la información pública y conocer cómo actuar en las autoridades y cómo se administran los recursos y cómo se toman decisiones estatales. Y la publicidad, que hace parte de los principios consagrados en el artículo 209, porque digamos que es en este artículo 209 que se refiere a la función administrativa,
que está al servicio de los intereses generales, debe desarrollarse con base a principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Luego, la publicidad constituye uno de los pilares constitucionales de la transparencia, pues obliga a que las actuaciones administrativas sean visibles y verificables. Ahora, por otra parte, también es un derecho fundamental de acceso a la información, tal como está previsto en la Constitución. O sea, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, a la información que pueda brindarle la administración. Es un derecho que soporte, digamos, es el soporte más directo de la transparencia administrativa y gubernamental, el acceso a la documentación pública. También está previsto como un derecho fundamental en el artículo 23 el derecho de petición a través de la petición, en la cual cualquier persona puede solicitar información a las autoridades y obtener una respuesta pronta. Y por último, podríamos decir que hace parte de un elemento importante, como lo señalaba la decana, a la participación ciudadana. No es posible hablar de transparencia si no existe precisamente la posibilidad de participar, y la participación se hace con la visibilidad que ejerce la administración pública. Hay un aspecto que normalmente no se menciona y es el control fiscal y el control disciplinario, que significa que los órganos de control, en este caso la Contraloría General, la Procuraduría General de la República, responde a la necesidad constitucional de vigilar la gestión pública, prevenir la corrupción y asegurar el uso transparente de los recursos públicos. Y hay un principio de moralidad administrativa prevista en el artículo 209 que desarrolla ampliamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que exige que los servidores públicos actúen con honestidad, buena fe y apertura frente a la ciudadanía. Y diría por último una responsabilidad de los servidores públicos establecida en el artículo 6, en el cual se señala que los servidores son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Bueno, diría que eso es básicamente, hay una gran cantidad, es muy prolífica en nuestra Constitución, sobre la base del principio de la transparencia, que establece una serie, como lo dije desde el comienzo, de derechos y obligaciones, las cuales está allí, digamos, sujeto quien esté a cargo de como autoridad pública. Cuando uno habla de transparencia, habla de darle esa tranquilidad al ciudadano, doctor Arias, ¿verdad? Necesariamente la transparencia, la transparencia implica que los ciudadanos deberían ver a la administración como una especie, digamos, en sentido figurado sería la administración como una caja, pero una caja de cristal. Uno tendría la necesidad de poder observar todo aquello que sucede dentro de la administración pública sin ninguna reserva, salvo explícitamente establecida en la ley o en la Constitución. Algunas cosas tienen reserva, como todos conocemos, en temas, por ejemplo, judiciales, la reserva penal, pero digamos la administración pública debe ser transparente, lo suficientemente transparente para que la gente conozca qué se hace dentro de la administración, cómo se manejan sus recursos, y a su vez pueda participar activamente también, porque la ciudadanía sin transparencia, sin conocimiento de lo que ocurre en la administración, pues la participación se vuelve prácticamente anulatoria, es decir, no hay forma de participar si yo no conozco qué se hace dentro de la administración pública. Doctora Raquel, su visión, su opinión. Pues realmente, como dice el profesor Arias, ampliamente pues hay una cantidad de normativa alrededor de la transparencia y la participación, y fíjate que realmente la verdadera construcción de ciudadanía pasa por que el ciudadano esté informado, conozca sus derechos para poder ejercerlos. Y pues frente a las entidades públicas, esa gobernanza, ese buen gobierno que pues está como tan en boga, está precedido precisamente de estos mecanismos, porque en el fondo, de pronto el profesor Arias hace todo un marco normativo muy importante constitucional, pero fíjate que estas leyes tienen como finalidad controlar la corrupción, ¿no? Sí, grave problema de nuestro país, no lo hemos tocado, sería otro programa, pero los altos niveles de corrupción se supone corresponden a la falta de información, a la falta de acceso de la ciudadanía a la gestión pública. Pero cuando hablamos de transparencia, esta tiene tres variables: la transparencia en la gestión pública, la transparencia en la rendición de cuentas y la transparencia en acceso a la información pública. Ciudadanía bien informada, ciudadanía que tiene estos controles, se supone que tiene menos niveles de corrupción. Nos preguntaríamos qué pasa en Colombia si realmente tenemos una cantidad de marcos normativos que
previenen mecanismos de corrupción por los controles que existen. Tenemos organismos de control, ¿no es cierto? Control interno en las entidades públicas, en las contralorías, las procuradurías, en fin, todo un aparataje, pero cada vez más los niveles de corrupción en Colombia son más altos. Yo diría que hay entidades públicas que no todas, obviamente, tienen esos niveles de corrupción, pero es un flagelo que pues los ciudadanos padecemos, porque con nuestros recursos, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, pues se destina a intereses privados y no al interés público. Ahí está la importancia de esta legislación de transparencia y de acceso a la información que busca la preservación del interés público por encima del interés particular y el cumplimiento de las actuaciones de los servidores públicos al servicio de la comunidad, ¿sí? Eso sería lo que pues podríamos en un momento dado resumir más o menos lo que nosotros esperaríamos como facultad de derecho de que estos mecanismos de transparencia y de acceso a la información cada vez sean más efectivos, ¿no? Y que realmente los estudiantes, los profesores, todos los grupos de valor interesados, la ciudadanía misma, pues se interesen en conocerlos para poder acceder a la información, que por ejemplo hemos entregado hoy en nuestra rendición de cuentas esta mañana que lo hicimos. Qué maravilla. Uno encuentra tanto valor en la transparencia que hoy los gobiernos están inclusive, hay dependencias llamadas Secretaría de la Transparencia. Creo que el alcance es tan grande y tan trascendental y tan importante que hay gobiernos que lo están aplicando, doctora Raquel. Sí, pero yo insisto, y mi mirada desde lo jurídico político es que no importa tener marcos normativos, no importa tener oficinas de transparencia, si en la conciencia ciudadana no hay respeto por los recursos públicos, si en la conciencia ciudadana no hay realmente un aprendizaje, un reconocimiento como ciudadanos que estamos al servicio del interés general y no del interés particular. Entonces, sí, esas oficinas o dependencias de transparencia pues se convierten como llamaríamos, no en lo que debería ser centros para detectar, tener la información, hacer contrastar, ¿no? La contratación, los proyectos, los gastos de funcionamiento, cómo se dan frente al presupuesto y si efectivamente corresponde a ello. Ustedes saben que Colombia tiene una problemática muy grande con una serie de contratos, lo que llamaban antes corbatas, contratos inexistentes donde pues la clase política tiene una cuota de contratación para repartir entre pues sus grupos, y vemos que alguien decía en estos días en una noticia que ni siquiera tienen dónde sentarse en las dependencias, en las oficinas, porque realmente corresponde a pagos no de prestación de servicios públicos, del servicio público, sino con otra naturaleza. Entonces, mi querido Oscar, las oficinas pueden estar allí, pero realmente no, la mirada es otra. Empoderar al ciudadano para que pueda ejercer estos derechos. Es tal vez lo más trascendental que tenemos nosotros como ciudadanos, y de pronto no doblegarnos a esa corrupción como ciudadanos, insistir en que esto tiene que cambiar, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchas dependencias del Estado que existen de nomenclatura, pero realmente no funcionan. Esa sería una crítica que podemos hacer al respecto. Y la misma Constitución aplicarla, bueno, ¿no, doctora? Sí, realmente lo que se acaba de decir es que se trata de que realmente estos órganos puedan funcionar de manera efectiva. Empezando porque el órgano principal que tiene que ver con la vigilancia de las actuaciones de los servidores públicos es la Procuraduría General de la Nación, que está encargada de vigilar la conducta de los servidores públicos. Está la Contraloría General de la República como máximo órgano de control fiscal, que también su misión principal es vigilar el manejo de los recursos públicos y la transparencia fiscal. También la transparencia en uso, por ejemplo, de los recursos estatales, que es su principal función. Está el tema de la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos fundamentales, incluido el derecho a acceso a la información pública. Está el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso, que ha desarrollado una importante jurisprudencia al respecto.
Está también de igual manera la Corte Constitucional, que ha consolidado el acceso a la información como un derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión, participación democrática, control ciudadano y lucha contra la corrupción. Y por último encontraríamos, por ejemplo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que fue creada específicamente para coordinar políticas públicas de anticorrupción, promover prácticas de transparencia y gobierno abierto. Entre sus funciones está diseñar estrategias de anticorrupción, promover el acceso a la información, coordinar políticas de integridad pública y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas. Bueno, ahí está el gobierno, desde el gobierno nacional hay esa dependencia de transparencia. Qué interesante mirar exactamente qué ha pasado en el resto del país. Doctora Raquel, mire, se nos parece que lleváramos 2 minutos de programa y ya llevamos 22 minutos, de tal manera que esto es tan interesante que nos atrae rápidamente, doctora Raquel. Oscar, por tu siempre benevolencia en todos los temas que tratamos en este espacio. Nos veremos, si Dios nos lo permite, y la Santísima Virgen el próximo miércoles con nuestra sección jurídica aquí en Mediodía Noticias. Doctora Raquel, doctor Jorge, nos vemos próximamente. Feliz día. Muchas gracias, igual Muchas para gracias. ti y a la audiencia. Las 12 del día, 56 minutos. Nos vamos rápidamente, mi querido Iván. Nos vamos, Oscar. Una feliz tarde para todos, el mejor almuerzo. Y mañana estaremos, si Dios lo permite, 11:30 de la mañana. Don Juan Pablo Galvez, Carlitos León nos acompañaron en la parte técnica. Nos vemos mañana. Feliz día para todos. Mediodía Noticias, 105.